el proyecto Reconstruct es un proyecto cofinanciado por la Unión Europea dentro del programa Horizon para impulsar la construcción circular, la difusión de nuevos materiales y la formación de un hub local de circularidad en la construcción. En este caso, Incasol actúa como punto de contacto en este hub, dando soporte a la organización de webinars, Open Labs y Open Labs en el marco del proyecto. En el chat tienen ya la web de Reconstruct por si desean más información y mi correo para atender cualquier duda que pueda surgir. Este webinar sobre nuevos hormigones y prefabricados sostenibles surge como fruto de la colaboración entre el Hub Econova, PETEC y el Hub Circular de Construcción de Reconstruct. Y así más paso la palabra a Carlos Rodríguez de CITECOM, quien será el moderador de la sesión. Gracias a todos. Gracias, Pilar. Buenos días a todos. Yo soy Carlos Rodríguez, coordino el área de construcción sostenible en CTCOM. Y el objetivo que nos planteamos con este webinar es presentar las tendencias en nuevos desarrollos tecnológicos en el ámbito del prefabricado, cementos y nuevos materiales. Para ello vamos a explorar los desarrollos que se están realizando desde centros de investigación y varias empresas referentes del sector, como son Master Builder, Grupo Sumetría, Construcciones Urdecon, Sorigue y Comsa. Hoy nos acompañan Clara Bretas, de Grupo Simetría, Sergio Parra, de Master Builder, Erich Meiner, de la Universidad de Bruselas, a Antonio Martínez, de Construcciones Urdecon, y Francesc Benito, profesor de la Universidad de Alicante e investigador en la UPCT. Está previsto que la sesión tenga una duración de 1 hora y 15 minutos, más o menos unos 50 minutos de presentaciones, con 4 presentaciones, y después 25 minutos de coloquio final y preguntas. Para que el coloquio sea lo más ágil posible y útil también, como comentaba Pilar, por favor, id dejando vuestras preguntas en el chat. Para que luego al final de las presentaciones las iremos comentando, y si queda tiempo incluso también abriremos turno en directo. Antes de comenzar con esta presentación, también quería aprovechar, quería aprovechar para comentar que en el mes de junio o julio, dentro de las actividades que están desarrollando dentro del Hub de Construcción Circular del proyecto Reconstruct, vamos a organizar una jornada presencial en el edificio que se va a construir en Barcelona, donde se van a mostrar todas estas soluciones que se están desarrollando. Y bueno, la idea será hacer una jornada similar a este webinar, la misma temática, pero bueno, un poco más con la inclusión de más ponentes y allí presencialmente. Y bueno, sin más dilación, vamos a empezar con la primera presentación. Voy a compartir la pantalla. ¿Veis la presentación? Sí. Vale, perfecto. Bueno, en esta primera presentación, que la vamos a realizar Erich Meiner, de la Universidad de Bruselas, y yo, vamos a contar qué desarrollos estamos realizando en productos de construcción dentro del proyecto Reconstruct. Aunque vamos a hacer solo la presentación, posiblemente aquí en el webinar también estarán otros compañeros del proyecto, como los compañeros de Sorigue y Comsa. Como ya ha comentado Pilar, Reconstruct es un proyecto en el que participamos 17 socios de diferentes países europeos. El proyecto está coordinado por el ITEC, y el objetivo es impulsar un modelo de construcción circular y de baja huella de carbono. A grandes rasgos, el proyecto integra el desarrollo de tecnologías para mejorar la gestión de los residuos de construcción y demolición, el desarrollo de nuevas soluciones materiales y digitales dentro de este nuevo entorno de economía circular. Y este modelo lo vamos a demostrar en 2 edificios que se van a construir, uno en Barcelona y otro en Bruselas. Para la presentación de hoy, nosotros nos vamos a centrar en la parte de desarrollo de nuevos productos de construcción, que son pues un poco de la temática que estamos abordando en el webinar. A nivel de objetivos en el proyecto, como sabéis, para conseguir soluciones bajas en carbono y circulares hay varias alternativas, tanto en los materiales que se pueden usar como en el diseño de estos materiales. Perdón. En este proyecto nos hemos centrado en el desarrollo de soluciones prefabricadas de hormigón, ya que, como todos sabemos, este material tiene unas Buenos cualidades días, muy Ponti. buenas Buenas. de partida, Me alegro. y Sí, optimizando algunos aspectos, es un material ideal para dar respuesta a estos nuevos requerimientos de bajo impacto ambiental y alta circularidad. Para ello, en el proyecto nos hemos centrado en 2 objetivos principales.
Por un lado, primero estamos desarrollando cementos de baja huella de carbono, en este caso cementos activados alcalinamente, y posteriormente estos cementos se están utilizando para desarrollar varios tipos de elementos prefabricados que se utilizarán en los edificios. Respecto al desarrollo de nuevos cementos, como todos sabemos, en los últimos años se están desarrollando y normalizando varios tipos de cementos de bajas emisiones o de menos emisiones de CO2 y que ya podemos encontrar en el mercado, como son los tipo 3, los tipo 4 o los tipo 5. Incluso se están apareciendo ya en el mercado aditivos específicos que mejoran el rendimiento de estos cementos más adicionados, lo que cada vez hace más fácil la implantación de este tipo de cementos de baja huella de carbono en la industria. Siguiendo en esta línea, en el proyecto Recostrack, lo que hemos desarrollado ha sido varios tipos de cementos activados alcalinamente, o también conocidos como geopolímeros, empleando varios tipos de residuos locales como cenizas de biomasa, residuos mineros, residuos sólidos urbanos, entre otros. Por si alguien no los conoce, la principal diferencia que hay entre este tipo de cementos activados alcalinamente con otro tipo de cementos, como los cementos Portland, es que tienen un nulo o muy bajo contenido en clinker y que para su uso, además de agua, se requiere también el uso de un activador alcalino o de un aditivo que favorece la reactividad del material. Además del desarrollo de estos cementos, también se ha testado dentro del proyecto un aditivo reductor de agua desarrollado especialmente para este tipo de cementos activados alcalinamente, que ha sido desarrollado por la empresa Master Builder y que ha sido empleado luego posteriormente en el desarrollo de los hormigones que se van a utilizar para la construcción de los dos edificios. En la diapositiva podéis ver todas las empresas que han participado en estos desarrollos. Como decía, con estos nuevos cementos se han desarrollado varios tipos de productos prefabricados de hormigón circulares. Concretamente, se han desarrollado elementos prefabricados estructurales para la cimentación, pilares y vigas, paneles prefabricados de hormigón para fachadas, adoquines y para el desarrollo de un panel sándwich de TRC, de Textile Reinforced Concrete, que forma parte de un kit prefabricado para edificios de 2 plantas que luego comentará Erich en la siguiente diapositiva. Todos estos productos se han diseñado para que además de un bajo impacto medioambiental tengan una elevada durabilidad y están pensados para que sean fácilmente desensamblables y reutilizables en el futuro. Es decir, que fácilmente se puedan luego reparar y reutilizar, de forma que se amortice lo máximo posible los impactos ambientales iniciales por su producción. En este sentido, el hormigón ha demostrado que puede tener una durabilidad muy alta. Ahí vemos, por ejemplo, el Panteón de Roma, que tiene casi 2000 años y se hizo con lo que conocemos como el hormigón romano. Y es que el 90% de las construcciones de hormigón armado terminan su vida útil por la corrosión de los refuerzos de acero del hormigón, pero no por el propio hormigón. Por ello, con un buen diseño se pueden obtener productos que tengan una durabilidad muy elevada, como queremos demostrar en este proyecto. Con el objetivo de demostrar estos nuevos productos más circulares, se van a realizar 2 edificios piloto, como he comentado. En el caso del edificio de Bruselas ya está en construcción. En esta tabla podéis ver los productos que se van a probar en cada uno de los demostradores y que ahora desarrollaremos en más profundidad. Este es el edificio que se va a construir en Barcelona y en el que se va a producir la estructura del edificio totalmente prefabricada, los paneles de fachada y el pavimento exterior, empleando estos nuevos cementos que he comentado de baja huella de carbono y con un alto contenido además de árido reciclado, con el objetivo de que al final los productos tengan un contenido de materiales naturales inferior al 50%, de material virgen inferior al 50%, una elevada durabilidad y que al menos el 80% de todos los componentes del edificio sean luego reutilizables. Todo ello, obviamente, pues empleando estos nuevos cementos con una reducción del 80% de las emisiones de CO2 en comparación con un cemento tipo C1. Concretamente, dentro del proyecto se han diseñado o desarrollado 2 fórmulas de hormigón, una para pavimentos y otra para los hormigones estructurales y para el hormigón de fachada. En el caso del hormigón estructural, se está empleando un cemento basado en escoria de alto horno activadas alcalinamente y se ha empleado un 100% de árido grueso reciclado. En el caso del hormigón que hemos desarrollado para el pavimento, que es un hormigón seco no estructural, que necesita menos resistencia, se ha empleado un cemento basado en escoria de alto horno y cenizas de biomasa activadas alcalinamente, y los áridos reciclados en este caso se ha empleado un 100% de árido reciclado grueso y un 40% de arena reciclada.
En la gráfica podéis ver los datos de resistencia a compresión del hormigón estructural. Como podéis ver, a 28 días está en torno a 50 megapascal. Esto es un hormigón que a nivel de cálculo para el proyecto se ha considerado un HA 25. Pero bueno, al final el objetivo es demostrar que con este tipo de cemento también se puede conseguir prestaciones mecánicas más que suficientes para los objetivos que nos marcamos normalmente en construcción. Y bueno, a nivel del proyecto se han empezado ya con las pruebas preindustriales y la fabricación de todos estos productos para el edificio de Barcelona está prevista que se hagan en el mes que viene, si todo va bien. Porque el objetivo será hacer la construcción del demostrador entre el mes de abril y mayo, final de abril, mayo. Eh, Además, para demostrar esta metodología que comentaba de diseño y construcción más circular, por ejemplo, en el caso de los elementos de fachada, estos han sido diseñados con una durabilidad muy elevada, empleando como barras de refuerzo barras biobasadas, en este caso en sustitución de las barras de acero corrugado convencionales. En las imágenes de la derecha podéis ver estas barras de refuerzo ensayadas en los ensayos que hemos realizado a tracción. Además, estos paneles de fachada han sido diseñados para que en el futuro puedan ser empleados en edificios de hasta 5 plantas en el entorno urbano de Barcelona y se han diseñado para que se puedan desmontar desde el exterior, teniendo la posibilidad de cambiar un solo panel sin necesidad de tener que desmontarlos todos, como ocurre actualmente en la mayoría de sistemas que podemos encontrar en el mercado. De esta forma, por lo que queremos facilitar es que esta fácil reutilización y adaptación futura. Otra singularidad que presenta el demo, o este edificio que se va a hacer en Barcelona, es que se están reutilizando piezas prefabricadas de otras obras de la zona de Barcelona aquí van a ser demolidas. Por ejemplo, las vigas y viguetas prefabricadas de la cubierta son todas reutilizadas. Que tenéis la foto de estas vigas y viguetas que se están reutilizando para el proyecto. Y bueno, para finalizar con la parte del edificio de Barcelona, aquí podemos ver el proceso de construcción de este edificio. El objetivo es demostrar la metodología completa, realizando incluso acciones de deconstrucción y reutilización de los componentes. Para ello, como decía, en mayo de este año se va a hacer la construcción del demo. Final de año se plantea el desmontaje parcial de la envolvente y la reconstrucción de la misma, modificada, como podéis ver en las imágenes. Y por último, en abril del 2027 está previsto el desmontaje total del demostrador, reutilizando algunos de los componentes en otros edificios de los que puedan estar construyendo, en este caso, con SA o Sorigues. Eh, por ejemplo, un caso de lo que se quiere demostrar es el uso de reutilización de los paneles de fachada. Eh, y bien, ya pasando a la siguiente diapositiva, doy paso a mi compañero Erich para seguir con la parte del demostrador de Bruselas y los productos que están desarrollando allí. Muchas gracias, Carlos. Mi nombre es Eric Meiner, trabajo en la Universidad de Bruselas y estamos desarrollando la parte de los sándwiches tipo paneles de tipo sándwich para la construcción del demo de Bruselas. El demo de Bruselas, la idea detrás del demo es diseñar un edificio que sea desmontable y que sus piezas se puedan ser utilizadas en otras edificaciones una vez que el diseño original, que el edificio original haya cumplido con su función. Al ser las piezas, la vida de las piezas es mucho más largo que la vida útil del edificio per se. Este sistema está basado en el sistema constructivo que ya existe en el mercado que se llama Cubic System por parte de la compañía holandesa Holland Composites, en donde ellos diseñan estructuras ligeras eh, a base de sandwich panels, paneles tipo sándwich con fachadas de FRPs, que son fibras de vidrio con matrices de polímero. Eh, las matrices son biodegradables. Pero entonces este sistema, el Cubic System actual, está diseñado para elementos ligeros de un solo piso. Entonces, al momento de querer extender este sistema a 2, 3 o 4 pisos, necesitaban un elemento en el entrepiso que fuera capaz de resistir las cargas de un entrepiso
y también que pudieran, que sean compatibles con los lineamientos de cuanto a acústica y de protección de fuego que se necesita para la construcción de este tipo de edificios. Es aquí donde entra una solución alternativa a un suelo, a un piso de hormigón tradicional, en el que se utiliza fibras no de acero, sino de textiles no corrosivos, como son fibras de carbono o fibras de vidrio, lo que nos da dos ventajas. La primera es que a estas fibras no corroerse, toda la protección de concreto que se necesita para proteger el acero del ambiente, no se necesita en los elementos, por lo que podemos obtener espesores mucho más esbeltos que los concretos tradicionales. Entonces tenemos un sistema que es mucho más ligero, compatible con el sistema de diseño que ellos necesitan, y también mucho más duradero al no corroerse las fibras. La siguiente, Carlos, por favor. Para este desarrollo, nuestros objetivos se dividen en dos fases. En la primera fase es previamente diseñar un elemento que sea capaz de resistir estas cargas usando materiales que son existentes en el mercado. Para esta fase estamos utilizando como elemento de conexión entre las dos caras externas de concreto espuma de PET reciclado, que nos va a dar la conexión entre las dos caras y nos va a ayudar en cuanto a conectar las dos caras estructuralmente para que funcione como un solo elemento. Y también estamos utilizando un mortero comercial tipo Grout, que tiene muy poca shrinkage, que es muy poca shrinkage, y que tiene también agregados muy finos que nos ayudan a Sí, penetrar retracción. correctamente. ¿Perdón? Retracción, ¿no? ¿Te refieres? Retracción, sí. Las fibras que vamos a utilizar para este tipo de diseños son fibras de carbono, ya que estas nos dan, en base a estudios previos, tienen la mayor durabilidad en cuanto a vida útil y también a mayor resistencia a fuego. Y en la segunda fase vamos a sustituir los elementos de concreto comercial para las caras por cemento activado alcalinamente, la espuma reciclada la vamos a sustituir por una combinación de perlas de fibra de vidrio combinada con esta mezcla también de cemento, lo que nos va a dar un núcleo central mucho más ligero que un núcleo de concreto. La siguiente, por favor. Lo que hemos logrado hacer hasta ahorita ha sido el diseño de estos tipos estructurales. También hemos llegado a probarlos en escala real y someterlo a una prueba de 4 puntos y compararlo y comparar su resistencia final de este elemento contra lo que nos requiere los reglamentos de constructivos en base a las cargas de un tipo de edificio de esta envergadura. Como podemos ver en la gráfica de la derecha, nuestros experimentos muestran que este tipo de elementos de diseño son capaces de resistir las cargas necesarias para su uso en edificaciones de tipo de oficinas. Y por último, la siguiente, por favor, Carlos. Este es el diseño final que logramos obtener para los paneles tipo sándwich que vamos a utilizar en el demo. Estamos reforzando el sándwich panel con shear webs, almas del mismo elemento de concreto, para darle mayor rigidez al elemento. El modo de fabricación de los paneles son hechos por medio de layers, de capas, en donde se empieza con la capa inferior,
Una vez colada, se pone la espuma central para dar el núcleo central y se termina rellenando el resto colando el resto de la estructura. Estos elementos fueron fabricados en la misma fábrica que se fabricaron los paneles para el resto del demo y ya se encuentran instaladas en su ubicación final en el edificio demostrador de Bruselas. Así como podemos ver en la imagen de la derecha. Y eso sería todo de mi parte por ahora. Gracias, Carlos. Perfecto, muchas gracias, Eric. Pues muy bien, esto sería lo que queríamos enseñaros por la parte del proyecto RecordStrack en cuanto al desarrollo de estas soluciones. Voy a dejar de compartir. Vale, y como hemos comenzado, bueno, la idea sería hacer todas las preguntas al final de las diferentes presentaciones. Para continuar con la siguiente, doy paso a Sergio Parra, de Master Builder. Es licenciado en Ciencias Químicas y cuenta con 23 años de trayectoria en Master Builder Solution. Actualmente es el responsable de I+D y manager del negocio de aditivos para hormigón y mortero en España y Portugal. Por favor, Sergio. Gracias. Que estaba en mute. Sí. Buenos días a todos. Bueno, mi nombre, como ha dicho Carlos, soy Sergio Parra, soy el responsable de la línea de aditivos para hormigón en la empresa Master Builder Solutions. Y bueno, y la ponencia de hoy sería pues hablar un poquito acerca de los aditivos para los geopolímeros en particular. Hablaremos un poquito de los aditivos, principalmente aditivos reductores de agua. La importancia de estos aditivos es porque actualmente el 99% del hormigón estructural que se fabrica con aditivo reductor de agua. ¿Por qué? Porque... perdón. Si nosotros hablamos de un hormigón sin aditivo, al final la consistencia que nosotros buscamos para un hormigón sin aditivo, el 100% de esa fluidez que encontramos nos la aporta, el 100% nos la aporta el agua. Si nosotros adicionamos en un hormigón normal con aditivo, esa parte de agua se reduce en gran parte y ese aditivo lo que nos aporta es una gran fluidez. Es una pequeña parte de estos ingredientes del hormigón es lo que nos va a aportar esa fluidez, que es el aditivo. Si ya vamos a hormigones prefabricados, hormigones autocompactables, donde la consistencia es muy alta, casi toda esa fluidez nos la aporta el aditivo. Por eso la importancia de la utilización de aditivos reductores de agua en los hormigones. Si hablamos un poquito del tema de la descarbonización del cemento, pues como ya sabemos, la industria del cemento aporta una gran cantidad de emisiones de CO2. Un 7% del total de las emisiones de CO2 emitidas por todas las industrias vienen dadas por la industria del cemento. Si miramos un poco el tema del hormigón, el gran ingrediente que nos aporta estas emisiones es el cemento. Y dentro del cemento es el clinker, es el ingrediente principal donde nos aportan dichas emisiones. Una tonelada de clinker actualmente nos está aportando alrededor de 850 kilos de CO2 al ambiente. Y actualmente se están utilizando cementos con menor cantidad de clinker. Por ejemplo, en prefabricados hasta ahora se han utilizado cementos tipo 1, donde la cantidad de clinker es superior a 95%, y ahora ya se están empezando a utilizar y ya están en el mercado pues diferentes tipos de cementos, por ejemplo, los cementos tipo 2 en prefabricado, donde ya la cantidad de clinker va entre un 80 y un 95%. En los hormigones preparados pasa lo mismo. El cemento habitual eran los cementos tipo 2A, donde la cantidad de clinker iba entre 80 y 95%, y ya se están utilizando cementos tipo 2B, incluso 2C, que ya la cantidad de clinker es muchísimo mayor. Pasa lo mismo con los cementos tipo 4, con los 5, que al final es intentar reducir la cantidad de clinker sin comprometer las propiedades del hormigón. Y la ponencia de hoy hablamos de los geopolímeros, y los geopolímeros nos están aportando un 0% de clinker. Pero como bien ha comentado antes Carlos, esto requiere de activadores para poder
para poder polimerizar. ¿Qué es un hormigón geopolímero? Pues un hormigón geopolímero pues está fabricado con subproductos industriales, pues como siempre que tengan carácter puzolánico, como cenizas volantes, escorias, que aglutinan la mezcla de hormigón a igual que el cemento en el hormigón convencional. Y este proceso llamamos polimerización inorgánica, pero siempre viene mediante una adición de un activador alcalino. Existen diferentes ligantes como la escoria, la ceniza, betacaolines, microsílices, puzolanas y siempre con un activador, siempre como hemos comentado, con diferentes tipos de activadores, siempre alcalinos como silicatos, hidróxidos, carbonatos. ¿Y cómo se produce esta reacción de geopolimerización? Pues la solución alcalina disuelve los silicatos y los aluminatos que tienen los ligantes, rompiendo los enlaces covalentes que tienen y liberando iones y creando pues, unos monómeros intermedios. Estos monómeros liberados pues, forman una serie de oligómeros que por condensación se reorganizan y polimerizan formando una red cristalina y creando una estructura amorfa o semicristalina resistente. Este es el mecanismo que nosotros denominamos polimerización inorgánica. Si hablamos de los aditivos reductores de agua para los geopolímeros, pues el propósito tiene que ser similar a los reductores de agua que hemos comentado antes de los hormigones fabricados con cemento Portland. Pues dar fluidez al hormigón con la menor cantidad de agua posible. En el hormigón con cemento Portland, pues existe en esta solución existe un alto contenido en calcio, que este calcio actúa como pegamento para la cadena principal de los polímeros reductores de agua, y esta cadena principal, bueno, estos polímeros tienen una serie de cadenas laterales de polímero que lo que te crea es una repulsión física o un impedimento estérico que impide que se agrupen las partículas de cemento y es lo que nos aporta la fluidez al hormigón al no necesitar el agua para ello. La alcalinidad y la fuerza iónica de los hormigones producidos con cementos Portland es relativamente baja comparado con los hormigones geopolímeros, que en este caso el contenido de ion calcio es muchísimo menor. Y existe en la superficie de las partículas existe un alto contenido en sílice y alúmina que dificulta esta adherencia de los polímeros con las partículas de los ligantes correspondientes. Y otra cosa importante es que esta alta alcalinidad y esta fuerza iónica alta nos puede crear incluso una hidrólisis alcalina que lo que hace que las cadenas y la estructura de los polímeros que se utilizan para los hormigones con cemento Portland llegan a degradarse. Por lo que hay que diseñar aditivos superplastificantes que sean capaces de aguantar esa alta alcalinidad. Existen ya mucha experiencia, bastante experiencia con los geopolímeros. Normalmente este tipo se utiliza mucho en hormigones donde donde tengan una necesidad de mayor resistencia al ataque a los ácidos, normalmente con aguas residuales. Y como hemos comentado antes, estos tipos de geopolímeros son hormigones sin huella, que prácticamente sin huella de carbono. Por el tema de los hormigones con esta necesidad de resistencia a los ataques a los ácidos, están haciendo piezas pues como tuberías para alcantarillado, pozos de registro, pues bueno, elementos para plantas de biogás, hilos de fermentación, muchos elementos para granjas de animales, tanto avícolas como... Porque al final son hormigones que resisten mucho mejor a los ataques a los ácidos que los hormigones producidos con cementos Portland. Esto es un poquito lo que quería comentaros yo acerca de los aditivos. Es una visión un poquito general, pero bueno, yo creo que es suficiente. Sí, muchas gracias, Sergio. Muy, muy interesante.
La verdad que muy interesante. Perfecto, pues vamos a pasar a la siguiente presentación. En este caso la realizará Clara Bretas, de Grupo Simetría. Clara es doctora en Ingeniería Industrial. Actualmente es técnico en el Departamento de Innovación del Grupo Simetría y coordina proyectos de I+D alineando la innovación con las demandas estratégicas del sector de la construcción y del ciclo integral del agua. Clara, por favor. Gracias. Gracias, Carlos. Comparto mi pantalla. Un momentito. Supongo que la podéis ver ya en modo presentación, ¿no? Sí. Vale, fenomenal. Pues nada, buenos días a todos y gracias, Carlos, por la presentación. Antes de empezar, simplemente me gustaría comentaros que para hoy estaba prevista la intervención de un compañero de la parte técnica, más precisamente el director técnico de materiales, pero bueno, ha tenido un problema personal y no ha podido estar aquí hoy, así que asumiré yo hoy la presentación e intentaré ofrecerles una visión más clara y práctica posible de los desarrollos que estamos llevando a cabo en el negocio. Y al final os dejaré también mi correo, pues si tenéis cualquier duda técnica, me podéis escribir sin ningún problema y trasladaré internamente a las personas que correspondan, ¿vale? Bueno, dicho eso, para los que no nos conocen, nosotros de origen hacemos parte del área de materiales de Simetría Grupo, donde gestionamos la producción de materias primas y productos relacionados a la construcción. Con más de 50 años de experiencia hemos empezado, ¿no? Esa participación en el sector minero y luego hemos ido diversificando y ampliando nuestros centros de producción, trabajando con la producción de hormigones, morteros, adhesivos cementosos, morteros autonivelantes, morteros especiales. Y recientemente también hemos ampliado la línea de negocio enfocando en la gestión de residuos, no simplemente como un tratamiento en vertederos, pero instalando una planta de tratamiento de residuos de construcción y demolición en Castellón, con previsión de apertura de una segunda planta en Valencia. Bueno, nosotros como estrategia de I+D nos centramos en tres pilares fundamentales, ¿no? Sería la economía circular, esta valorización de residuos de construcción y demolición y un desarrollo de soluciones que podamos implementar en procesos industriales y que estén enfocadas al mercado, ¿no? Entonces, para lograrlo, la empresa, como os he comentado, ha invertido recientemente en una planta de tratamiento de RCDs que está ubicada en la propia cantera, donde trabajamos no solo con la producción de áridos reciclados de hormigón, pero también con áridos reciclados mixtos. Entonces, esa estructura operativa lo que nos posibilita es considerar el tratamiento de RCDs como un frente más de explotación, aprovechar toda la infraestructura y recursos existentes que tenemos de una manera más eficiente posible y además buscar sinergias con el árido natural fabricado, ampliando entonces esa gama de productos que podemos ofrecer. Como punto de partida de los casos de éxitos que os voy a comentar a continuación, nosotros hemos empezado entonces haciendo un estudio bastante exhaustivo de residuo que nos llega a la planta de tratamiento, que nos llega en los contenedores, ¿vale? Entonces, de estos RSDs hemos hecho un estudio bastante detallado con relación a tipología, granulometría, densidad, absorción, y hemos podido entonces identificar las tipologías más significativas y su estado cuanto a la limpieza y separación en el origen. Una vez finalizado ese trabajo, lo que hemos podido hacer ha sido definir entonces una serie de tratamientos óptimos para obtener áridos reciclados mixtos de calidad
y maximizar su reutilización y materiales de construcción sostenibles. Entonces, aquí teníamos un reto bastante claro que teníamos que habíamos identificado, ¿no? Tras ese estudio previo. Hemos visto que más de un 50% de los RCDs que nos llegaban a la planta era de una característica mixta y por lo tanto todo eso nos suponía, ¿no? Trabajar con esta variabilidad del residuo y además de las particularidades intrínsecas de ese tipo de material. Por otro lado, también nos encontrábamos con estas limitaciones normativas que dificultan la incorporación de los áridos reciclados mixtos en materiales de construcción. Bueno, entonces el reto era bastante claro. Necesitábamos ver cómo podríamos sustituir el árido natural por un árido reciclado mixto, manteniendo las prestaciones técnicas y la viabilidad industrial, pero a la vez deberíamos estar alineados con estas restricciones normativas que todavía tenemos en el sector de la construcción. Entonces, como soluciones, hemos trabajado en el desarrollo de hormigones no regulados que permitiesen esa sustitución del árido natural por un árido reciclado mixto, no estando limitado al uso de fragmentos de hormigón. Entonces, hemos explorado materiales como el hormigón extrusionado y el hormigón drenante. En el caso del hormigón extrusionado con áridos reciclados mixtos, teníamos aquí un desafío técnico particular, ¿no? Para ese tipo de materiales, que era sustituir el árido natural, pero sin comprometer la trabajabilidad y la estabilidad dimensional, especialmente para estos casos de procesos de extrusión, y controlando la resistencia, ¿vale? Entonces, lo que hicimos fue trabajar inicialmente con 4 formulaciones. Bueno, una formulación estándar y otras 3 formulaciones sustituyendo el árido natural por el árido reciclado mixto tratado en nuestra planta de tratamiento. Entonces, como podéis ver en las columnas, en la primera tenemos esa formulación estándar con árido natural y lo que fuimos haciendo fueron sustituciones progresivas o diferentes, ¿no? Por así decir, diferentes combinaciones para ver cómo el árido mixto podría afectar a las prestaciones técnicas del hormigón extrusionado. Entonces, primero hemos sustituido, por ejemplo, la 411 lavada por una 411 triturada mixta de predominio cerámico. En una tercera formulación hemos incorporado también una 010 triturada de fragmentos de hormigón y una cuarta formulación. Además, lo que hicimos fue eliminar la 02 triturada de áridos naturales, trabajando con una 010 triturada mixta con predominio cerámico, manteniendo una 411 también triturada mixta de predominio cerámico. Entonces, como resultado, lo que hemos podido obtener ha sido un hormigón extrusionado con buenas prestaciones técnicas y con una reducción significativa del consumo de árido natural. Hemos podido sustituir un 100% del árido grueso natural por un árido mixto. Y si miramos la sustitución global, ¿no? Considerando también los finos, hemos llegado a alcanzar un 73% de sustitución del árido natural por un árido reciclado mixto en estas formulaciones. Entonces, en este primer caso de uso, lo que hemos podido ver es que el árido reciclado mixto puede ser un recurso a ser integrado en procesos industriales que son más exigentes, ¿no? Que tienen características más peculiares. Bueno, aquí tenéis una foto del producto final. Es un producto que ha nacido en un proyecto de I+D y actualmente ya estamos llevando a cabo en diferentes obras. Y el segundo caso de éxito que me gustaría comentaros es del hormigón drenante, también con áridos reciclados mixtos. Y aquí el desafío particular era sustituir este árido natural
manteniendo la porosidad interconectada del producto y su capacidad drenante, pero al mismo tiempo sin comprometer, ¿no? o asegurando que tuviera una resistencia estructural suficiente. Entonces, hemos trabajado con una sustitución del 100% del árido grueso natural por un árido reciclado y hemos hecho los diferentes ensayos, ¿no? como permeabilidad, resistencia y lixiviación para asegurar estas prestaciones técnicas del material. Como resultados, hemos obtenido entonces un material con un buen comportamiento hidráulico, con coeficientes de drenaje tan altos como de un hormigón con áridos naturales y con resistencias mecánicas que estaban comprendidas, bueno, que estaban dentro de un rango esperado, ¿no? para este tipo de materiales. Para concluir, como lecciones aprendidas y barreras que todavía nos enfrentamos, ¿no? Hemos visto entonces que esta caracterización previa de los áridos ha sido fundamental, de estos RSDs que nos llegaban, ha sido fundamental para definir una estrategia óptima de tratamiento y la valorización del residuo, ¿no? asegurando esa máxima reutilización del RCD. Dada la tipología del hormigón que hemos ensayado, este estudio es una prueba más de esta posibilidad que ofrece el árido mixto tratado para su uso en hormigones no estructurales y que de momento y que no son regulados por el código estructural. Y como barrera, todavía en el sector, pues eso, nos encontramos con una barrera normativa que no nos permite incorporar los áridos reciclados mixtos, ¿no? en especial, y una amplia gama de productos de la construcción. Aunque tengamos muchísimos resultados técnicos que respaldan, ¿no? esta viabilidad técnica de los áridos reciclados mixtos, todavía hace falta ese trabajo sobre una mayor flexibilidad normativa para que nos permitan explorar otros campos. Y todo eso tiene que ir alineado también con un cambio cultural del sector que empiece a ver el árido reciclado mixto no como un residuo, pero un recurso más a ser explorado. Bueno, eso es todo. Como os dije, dejo mi correo aquí al final, pues por cualquier duda que tengáis que sea muy técnica, la trasladaré internamente. Y muchísimas gracias. Muchas gracias, Clara. Sí, efectivamente, el tema normativo es un tema recurrente, que de hecho ya ha surgido alguna pregunta en el chat que va en esa línea de cómo superar cómo recoger todos estos nuevos desarrollos a nivel regulatorio, que como sabemos es lento. Muy bien, pasamos a la siguiente presentación, que será realizada por Antonio Martínez de Construcciones Urdecon y por Francisco Benito, profesor de la Universidad de Alicante. Antonio Martínez es doctor arquitecto y tiene un máster internacional en BIM. Ha ejercido como arquitecto durante 10 años y ahora mismo compagina su labor docente en la Universidad de Alicante y también como director de innovación del Departamento de Innovación de Construcciones Urdecon. Y Francisco Benito es doctor en ingeniero de edificación, está especializado en materiales avanzados y sistemas constructivos sostenibles, con amplia experiencia, validación experimental y transferencia tecnológica de empresa. Es autor de publicaciones científicas de alto impacto y participante activo de proyectos de I+D orientados a decarbonización, economía circular y desarrollo de nuevos conglomerantes alternativos. En su trayectoria profesional ha combinado tanto la investigación académica como la dirección de innovación en empresas y actualmente es investigador en la UPCT y profesor en la Universidad de Alicante. Por favor, cuando queráis. Gracias. Hola a todos. Muchas gracias, Carlos, por la presentación. Voy a compartir pantalla. Vale, veis ya toda la pantalla. A ver, me pongo en modo presentación. ¿Lo veis en presentación ya? Sí. Vale. Bueno, voy a hacer una breve presentación, muy breve, porque vamos ya con el tiempo un poco justo. Si quiero dejar el grueso de la presentación a mi compañero Francisco Benito, que es el que va a exponer la parte más técnica de esto.
Sí que me gustaría presentar un poco la constructora Urdecon, de donde venimos ahora mismo a presentar esto. Urdecon es una constructora con más de 45 años de experiencia en el sector, que trabajamos en edificación, obra civil, en reformas y hacemos equipamientos de gran envergadura, donde empleamos mucho también estos elementos prefabricados de hormigón. Aquí os ponemos algunos ejemplos de algunas naves logísticas y algunos equipamientos que se han ido haciendo a lo largo de los años en Urdecon. Y quería hablaros también un poco de las líneas de investigación que tenemos ahora mismo encima de la mesa, ¿no? Como constructora tradicional, estamos sufriendo o estamos llevando un proceso de digitalización de todos nuestros procesos. Tenemos un departamento relativamente nuevo de I+D que tiene ya cerca de los 3 años, en el que trabajamos con elementos prefabricados. Nos interesa mucho la industrialización y luego con aspectos más orientados al urbanismo, ¿no? Como la movilidad sostenible, la energía, renovables y las ciudades vivas. Y luego tenemos otras líneas de investigación más enfocadas al mantenimiento de edificios e infraestructuras, a los materiales y demás componentes que tenemos en el sector de la construcción. En la presentación que nos trae hoy aquí, creemos que las líneas de investigación que más se sincronizan con este webinar pues es la prefabricación e industrialización, todo el tema de la sostenibilidad y las infraestructuras verdes, ¿no? Como la economía circular, marco de todo esto, y por supuesto los materiales y los sistemas avanzados. Quería hablaros también de un proyecto que tenemos, el Econova MSC, es el ecosistema de innovación, economía circular en el marco del sector de la construcción, que tenemos con otros socios, con los compañeros de Simetría que acaban de exponer. Es un proyecto liderado por la PT, en el que también está el SAMEX, Idonial y Tecnaria. Y bueno, realmente el proyecto Econova consiste en crear un hub, ¿no? de innovación colaborativo en el que se impulsen medidas y acciones orientadas en la economía circular. Es un proyecto que está financiado por CEDETI en la convocatoria del año 2023 de Ecosistemas de Innovación en el marco del Plan Estatal de Investigación Científica y Técnica de Innovación. Y a partir de este hub, bueno, pues hemos hecho algunas píldoras formativas, ¿no? en la plataforma de la PT, que están colgadas en YouTube, en su canal, y muchas de ellas tratan temas, pues, bueno, que creo que son relevantes, ¿no? para el webinar que tenemos hoy, de materiales, de procesos constructivos, de ciudades inteligentes y demás. Fruto también de este proyecto y de la relación que tiene Francisco Benito con la Universidad Politécnica de Cartagena, en la que es investigador, pues surgió este culmen, ¿no? de esa relación, y es la cátedra Urdecon Econova que tenemos de la empresa privada, tanto de la empresa privada con la Universidad Politécnica de Cartagena. El objetivo de esta cátedra es impulsar acciones de economía circular, poner en contacto el mundo académico con el mundo empresarial bueno, y todo esto pues lo vamos articulando a través pues, de distintas acciones y actuaciones que vamos haciendo y dinamizando desde esta cátedra. Como no me quiero extender mucho en esto, le cedo la palabra a Francisco Benito, que hasta hace 2 días fue director de innovación en Urdecon. Y nada, adelante, Fran. Fran, estás muteado. Estás muteado ahora. Perdona. ¿Me escucháis? Sí. Voy a compartir. Sí. Nada, decía que gracias por invitarme a esta jornada. Como bien ha dicho Antonio, hasta hace poco ahora he cambiado de etapa profesional, o sea, pero era el director de innovación, por eso estoy aquí quizás. No tanto por ser investigador de la UPCT ni profesor de Alicante, sino por ser el compañero de Antonio en la anterior etapa de mi vida profesional. ¿Vale? Entonces, todos los proyectos que vamos a contar, pues un poco he participado en ellos como director de innovación. ¿Vale? Entonces, por darle continuidad a la presentación de Antonio, ¿vale? A ver si lo veis. ¿Lo veis en presentación? ¿En formato de presentación? No. Vale. A ver si es que tarda, es que va un poco lento, parece internet. ¿Lo veis? No, ahora mismo se está compartiendo. Antes estaba compartiéndose, pero no. A ver. Antes estaba compartiéndose. Vale, a lo mejor es el formato del compartir.
Vale, un momento, voy a probar a compartir de otra forma. ¿Lo veis? ¿Veis mi pantalla? Ahora sí. Ahora sí. Vale, perdonad la logística. Vale, pues nada, por darle continuidad un poco a mi compañero. Y al final creo que ha quedado muy organizada la jornada, porque al final recogemos casi todo lo que habéis comentado el resto de ponentes, ¿vale? Y os lo agradezco porque así ya vamos con el contexto de los temas un poco, o sea, habéis hablado, Carlos, de los geopolímeros, de la industrialización, etcétera, etcétera. A ver, que me está dando problemas. Perdonad, que la logística es lo que pasa. No me quiere pasar. Antonio, ¿me Sí, estáis escuchando? sí, si no, Fran, a lo mejor no se puede compartirlo, Antonio, Sí, y vas si no, pasando Fran, a el lo mejor no tuyo. se puede compartirlo, Antonio, y vas pasando el tuyo. Vale, por eso decía, si no, Antonio, compártela tú y vas pasando, ¿vale? Por algún motivo me está fallando ahora mismo la conexión. Voy a quitar la cámara por si acaso fuera también mi cobertura. Vale, pues nada, lo que decía, perdonad por toda la logística esta. En los últimos 3 años, que ha sido cuando he estado de director de innovación en Urtecon, ¿vale? Hemos trabajado en numerosos proyectos que ahora iremos viendo, ¿vale? Y lo hemos estructurado esta presentación, esta parte técnica de la presentación, pues un poco en ver las novedades de los ligantes alternativos al cemento Portland, que como ya han comentado los diferentes ponentes anteriores, nos hemos centrado en investigación en el tema de los geopolímeros. Los geopolímeros desde varios ejes de innovación, desde residuos industriales como escoria, ahora iremos viendo diferentes cenizas, pero también los propios residuos de la construcción de nuestras propias obras, los hemos activado alcalinamente, como se ha comentado anteriormente, que no vamos a profundizar en ese tema, y con ello hemos desarrollado numerosas mezclas, ¿vale? Y a través de financiación, algunos de ellos y otros con recursos propios, pues hemos desarrollado diferentes hormigones para diferentes usos, algunos de ellos con patentes de las mezclas, ¿vale? Ahora también veremos algún proyecto donde, además de usar geopolímeros y usar RCD, pues lo hemos aplicado en paneles industrializados de prefabricados, ¿vale? Donde el ecodiseño, como ha comentado también Carlos Rodríguez, donde hemos eliminado las armaduras tradicionales para conseguir una mayor durabilidad, pues también veremos ese proyecto, ¿vale? En otro de los proyectos también, además, hemos optimizado de forma estructural todo lo anterior, es decir, vamos creciendo a nivel de innovación, partiendo siempre de la sostenibilidad, como decían, del impacto negativo de los geopolímeros, etcétera. Además, en el último, o sea, en el apartado de elementos optimizados estructuralmente, además hemos incorporado unas mallas plásticas de polímeros, de plásticos reciclados, ¿vale? Por lo tanto, la sostenibilidad todavía la hemos mejorado. Y finalmente comentaremos algún proyecto o caso de éxito donde trabajamos con otras funcionalidades en estos hormigones más sostenibles, siempre, la mayoría de las veces aplicados a placas de hormigón, ¿vale? Por poner en contexto todo esto que estoy comentando, nuestras obras mayormente comerciales e industriales o del sector industrial, ¿vale? Se caracterizan por grandes superficies de elementos prefabricados, principalmente, ¿vale? Aquí vemos el ejemplo de una de ellas, ¿vale? Donde hay más de 9.000 metros solo de placa de hormigón, ¿vale? Y en este caso de Casi Europa, un promotor de aquí, bueno, del promotor Casi Europa, donde la superficie de placas de hormigón fueron más de 21.000 metros cuadrados, ¿vale? Por lo tanto, invertir en desarrollar nuevas placas mejoradas tanto desde la sostenibilidad, desde la optimización estructural, etcétera, etcétera, pues hacemos que nuestras propias obras, nuestros propios clientes se vean beneficiados de la innovación en esta línea, ¿vale? Por centrarnos un poco, voy a hacer una parte más superficial en varios proyectos que llevamos, no sé si van a salir 8 o 9, y luego nos centramos la parte final de la exposición en uno de los proyectos concretos que es donde vamos a desarrollar o detallar más los resultados que hemos obtenido, ¿vale? Por ejemplo, el proyecto Reince consistió en desarrollar nuevos materiales cementantes, son de los primeros proyectos que trabajamos en esta línea, de aquí salió una patente, trabajamos con Cemento Cruz, con CTCon, con la UPCT, etcétera, ¿vale? Urdecon, evidentemente, también, una empresa de reciclado y otra de ingeniería, ¿vale? Y aquí lo que consistió un poco fue eso, en desarrollar hormigones o cementos, perdón, de baja huella de carbono, ¿vale? Con unos residuos concretos. En el caso de Ecocen,
fue algo similar, pero con una aplicación, como ya han comentado antes, para el tema de prefabricado para uso urbano, es decir, saneamiento, etcétera, donde las aguas agresivas pues producen mayor complejidad, y estos geopolímeros, como se ha demostrado en diferentes investigaciones, pues resisten más todos estos agentes químicos, además también del fuego, etcétera, que veremos más adelante. ¿Vale? Aquí volvió a salir una patente, fue un consorcio también, donde también estaba CTCom. ¿Vale? Sigue adelante, Antonio. ¿Vale? En cuanto a la valorización de residuos, a ver, voy a comentar algo más transversal. Es decir, al final todos los proyectos que hacemos no solo hacemos una cosa, hacemos muchas cosas. Es decir, que tocamos la parte de cemento, tocamos la parte de reciclaje y tocamos la parte de ecodiseño, durabilidad, etcétera, etcétera. ¿Vale? Pero he intentado esquematizarlo todo de forma separada para ir tocando punto por punto. ¿Vale? En este apartado, en el tema de la valorización de residuos, en nuestros proyectos, como en muchos de nuestros proyectos, como veis en la columna de la izquierda, ¿vale? Que ya podéis ver los títulos que ya hemos comentado, pues en todos ellos usamos residuos. Es decir, las mayores de las veces RCD de nuestras propias obras, como ya han comentado también los compañeros, pues tanto cerámicos como de hormigón, como mixtos, etcétera, cada uno con sus resultados y sus problemáticas, ¿vale? También hemos usado residuos sólidos urbanos, las cenizas de incineración y las escorias, ¿vale? Cenizas de biomasa, escorias granuladas de alto horno, evidentemente, residuos de vehículos fuera de uso, diferentes cenizas, diferentes escorias, plástico, como hemos dicho que en el último de los proyectos veremos, estamos trabajando con unas placas muy finitas donde los refuerzos son mallas tridimensionales de plástico reciclado, ¿vale? Residuos de vidrio, etcétera, ¿vale? En todos ellos, lo que trabajamos, en todos los proyectos, en lo que pretendemos siempre es mejorar lo que ya existe, más allá de que el impacto medioambiental y la huella de carbono siempre se da por hecho, porque en el momento que eliminamos, como ha dicho el primer ponente, bueno, los ponentes anteriores, en el momento que eliminamos parte o todo, como en muchos de los casos, el clinker de la ecuación, estamos quitando prácticamente 1 tonelada de emisiones de CO2 en la fabricación de ese clinker por tonelada de clinker, por el tema de la carbonización, o sea, de los hornos, etcétera, ¿vale? Entonces, esa perspectiva de mejora siempre la damos por hecho, ¿vale? Pero además de ello, buscamos siempre pues, mejorar la durabilidad de los hormigones, mejorar la propiedad mecánica, la vida útil, la ecoeficiencia, la circularidad, etcétera, etcétera, ¿vale? Y en cuanto a aplicaciones que en cada uno de estos proyectos o en varios de ellos intentamos conseguir, pues cuando los resultados son muy buenos, pues evidentemente los destinamos a hormigones estructurales, a prefabricados, a impresión 3D, últimamente también estamos haciendo alguna cosilla, ¿vale? En algunos de los proyectos que nos alejamos un poco de la parte de hormigón, también estamos haciendo con un CTCO asfalto y emulsiones para carreteras, etcétera, etcétera, ¿vale? Pasa. Y con todo ello, ahora por seguir continuando, en el proyecto, en la parte de valorización de residuos, concretando, aunque como he dicho, aquí también usamos geopolímeros diseñados por nosotros, ¿vale? En base a residuos, pero aquí nos centramos en conseguir la máxima valorización de residuos. Es decir, aquí llegamos a hacer las vigas esas que algunas de ellas, había unas de referencia y otras con diferentes sustituciones, llegamos a conseguir o a fabricar hormigones con 100% de árido reciclado, con diferentes granometrías, como también han comentado los compañeros anteriores, con cemento geopolimérico con el 100% de sustitución de clinker, es decir, con el 0% de clinker. Es decir, que una de las muestras llegó a tener el 100% de material reciclado, tanto cemento, o sea, material cementante, como árido, ¿vale? Ahora también estamos trabajando en incluir aditivos o activadores, perdón, y agua, evidentemente, de procesos reciclados, ¿vale? Por lo tanto, estamos trabajando en tener el 100% de la dosificación de residuos de reciclaje, ¿vale? ¿Pasa? ¿Vale? CO2 Concrete es un proyecto que acabamos de terminar, todavía estaba en Urdecon cuando lo terminamos, ¿vale? Que es de la convocatoria de misiones del 2024, donde nuestra parte, la de Urdecon, hablo en primera persona, aunque ya no estoy en Urdecon, pero sí sigo colaborando con ellos. Lo que trabajamos es en crear un modelo predictivo para que antes de demoler una edificación, o sea civil, o sea de cualquier tipo, siempre centrado o basado en hormigón, es decir, con estructura de hormigón, ya sea, como ha dicho también Carlos Rodríguez, que vais a hacer en este proyecto, paneles, etcétera, etcétera, también sería válido.
en desarrollar a través de diferentes técnicas, con cámaras de visión inteligente, a través de análisis de la microestructura, etcétera, etcétera, un modelo predictivo para que antes de demoler un edificio, sin ensayos destructivos, es decir, sin tocar la estructura, sin tocar el edificio, sí con algún ensayo de ultrasonidos, con conductividad eléctrica, etcétera, etcétera, obtener un modelo predictivo para que nos induzca o nos proponga, mejor dicho, para qué se puede usar. Es decir, no todo vale para cemento, o sea, para hacer material cementante alternativo, no todo vale como árido, en función de los cloruros que ya lleva, que arrastra, depende la ubicación de la obra, depende de lo cerca que esté del mar. Es decir, todas esas premisas que se le pueden presuponer a un edificio por ensayos no destructivos, pues a través de la bibliografía científica, etcétera, etcétera, pues hemos creado un modelo predictivo, ¿vale? Para nos proponga diferentes usos en base a las características de los residuos, ¿vale? Esa es nuestra parte, y los otros socios, pues cada uno iba haciendo otras cosas y todo al final montamos el proyecto global. ¿Vale? Tecnocir es otro proyecto donde se centra principalmente en valorizar residuos de diferente origen, pero principalmente los residuos sólidos urbanos, o sea, las escorias y la ceniza, ¿vale? Es un proyecto consorciado donde trabajamos con CTCon y con los otros actores que veis en la BESA, igualmente también está, es decir, con los actores que veis en los logos, ¿vale? Y donde nuestro principal rol, el de URTECON, era diseñar tanto hormigones como mezclas asfálticas con esas cenizas que tienen una gran problemática que es su complejidad de uso por los contaminantes que arrastran, por los metales pesados, etcétera, etcétera, ¿vale? Pasa, Antonio, ¿vale? Y finalmente creo que es el último de este apartado, Valorizaré, es un proyecto donde tratamos o trabajamos el reciclaje o la valorización de residuos de vehículos fuera de uso, ¿vale? Para diferentes aplicaciones y entre ellos morteros y hormigones aligerados para aplicaciones no estructurales dadas las características pues, de estos materiales, ya sean cinturones, etcétera, ¿vale? En cuanto a la parte que afecta al ecodiseño, ¿pasa, Antonio? ¿Vale? Estamos trabajando, que ahora este es el proyecto que ahora vamos a desarrollar. Voy a intentar, si me podéis decir un poco cuánto tiempo tenemos para no alargarnos mucho, Carlos. Pues vamos bastante mal de tiempo, si puedes resumirlo lo máximo que puedas. Vale, venga, pues voy a ir muy rápido. Vale, como ahora, o sea, aquí en este proyecto consistía en desarrollar hormigones, placas industrializadas de hormigón de muy esbeltos, muy finos, ¿vale? Con una mayor durabilidad, eliminar, de todas maneras, como ahora voy a profundizar rápidamente, pues avanzo, ¿vale? Y en cuanto a los elementos optimizados estructuralmente, ya lo he adelantado, muy rápido, es un proyecto que también llevamos con CTCon, donde, como decía, con mallas tridimensionales plásticas de polímeros reciclados, o sea, de plástico reciclado, etcétera, pues trabajamos en eso, ¿vale? ¿Avanza, Antonio? Luego, como decía la compañera, al final saldrá mi email y el de Antonio y cualquier cosa para ampliar información, pues me lo podéis comentar o a través de la organización, ¿vale? Y finalmente, otro proyecto que llevamos es otro enriquecimiento a los industrializados, o sea, las placas de hormigón, ¿vale? Desde otra perspectiva. Aquí ya no tocamos los geopolímeros, aquí lo que tratamos es de crear prestaciones, ¿vale? Para que los rayos ultravioletas afecten menos a la envolvente de edificios y surja menos el tema de islas de calor, es decir, afectar un poco a la eficiencia energética de la envolvente, ¿vale? Y finalmente, voy a intentar ser muy rápido, voy a hacer un repaso rápido al proyecto COPA, ¿vale? Que también hemos terminado recientemente con CTCon, ¿vale? Donde voy a saltarme las transparencias, voy a contar un poco en resumen, donde pretendíamos primero desarrollar nuevos geopolímeros, donde íbamos a valorizar diferentes residuos, como ahora veremos, ¿vale? Y finalmente dotarlos de propiedades, en este caso, fonoabsorbentes. Es decir, que además de desarrollar placas de menos de 6 centímetros, que ahora veremos, con ello conseguimos ahorrar materiales, etcétera, etcétera, ¿vale? Voy a saltarme un poco la teoría, un poco de por qué llegamos hasta aquí, ¿vale? Antonio, tú si quieres ves avanzando poco a poco y yo voy comentando un resumen de todo, ¿vale? Entonces, al final, el proyecto Copal lo que consistió es en desarrollar placas industrializadas de menor espesor, de menos de 6 centímetros, donde además eliminábamos el acero, ¿vale? Lo sustituíamos por fibras plásticas, evidentemente, donde uno de los objetivos era que fueran reciclables y reusables, es decir, que también fueran intercambiables, como han comentado anteriormente, ¿vale? Es decir, que se pudieran cambiar una placa sobre otra y que además, una vez acabada la vida útil, pudieran ser demolidos y volver a introducirlo o en geopolímeros o como áridos, ¿vale? Evidentemente todo eso necesitaba de unas altas prestaciones, mayor de 120 megapascales, ¿vale? Y para ello pues hubo que estudiar bien el esqueleto granular y con esta menor sección
pues evidentemente podemos transportar mayor placas por volumen de transporte, o sea, en un camión, consumimos menos recursos, menos peso, etcétera, etcétera, ¿vale? Todo ello al final se traduce en ahorro económico, en ahorro de impacto medioambiental, etcétera, etcétera, ¿vale? En cuanto a los residuos que hemos usado para estos geopolímeros, pues hay algunos de ellos, ¿vale? Y todo ello se circunscribe o al final acaba en aportar una mayor ecoeficiencia a estas placas industrializadas, ¿vale? Donde al final, bueno, aquí se muestra un poco la fase experimental, ¿vale? Donde nos marcamos unas prestaciones, unas prescripciones para uso residencial, uso industrial, como decía, que sean desemblados, o sea, que se puedan volver a quitar, se vuelvan a poder poner, que sean reutilizables, que sean reciclables, ¿vale? Planteamos 3 hormigones, un hormigón convencional de referencia, el hormigón ecoeficiente, ¿vale? Con mayor sostenibilidad y el hormigón con un acabado fonoabsorbente para prestarle otra prestación más tecnificada a estos hormigones, ¿vale? Y con ello, pues al final obtuvimos, bueno, estas son las fotos de los diferentes residuos que valorizamos y los activamos alcalinamente, ¿vale? Los trituramos evidentemente a finura equivalente al cemento Portland para que la reactividad fuera similar, le hicimos ensayos pues evidentemente de finura, de densidad, granulometría láser, para que todo estuviera controlado, para ver su reactividad, ¿vale? Porque no todo actúa de forma diferente. Aquí veis las gráficas, los resultados de esa granulometría y de esa finura, ¿vale? También hicimos evidentemente ensayos de composición química, donde eso que comentaba el compañero anteriormente, de cómo reaccionan y cómo interactúan cada uno de los elementos, pues aquí vimos un poco eso, pues como el óxido de calcio, etcétera, etcétera, va reaccionando con la lúmina, etcétera, etcétera, ¿vale? Y evidentemente hicimos también una selección de las diferentes fibras, ¿vale? Se muestran las fibras metálicas porque al final buscamos también un patrón de fibra metálica que en el proyecto no está, pero sí lo usamos como patrón, ¿vale? Porque uno de los objetivos principales es alargar la durabilidad. Y por aquello de la durabilidad de la corrosión, tanto de armaduras tradicionales como armaduras metálicas, pues evidentemente evitamos usar las metálicas. Pero sí las usamos para tener un patrón de qué pasa o en comparación con las armaduras metálicas, ¿vale? Entonces, en función de todas las variables que se metieron en el proyecto, que fueron muchas, pues fuimos analizando qué pasaba si usamos una fibra, otra fibra, unos aditivos, otros aditivos, etcétera, etcétera, ¿vale? Obtuvimos resistencia a compresión, pues ya lo estáis viendo, por encima de 110 megapascales, ¿vale? Donde nuestras expectativas fueron conseguidas, es decir, lo que nos planteamos lo conseguimos, ¿vale? Y a partir de ahí, pues fuimos sacando las diferentes variables. Bueno, aquí veis un ensayo de flexión, ¿vale? Donde veis la deformación pues a un día y a 28 días de una de estas dosificaciones, ¿vale? Y avanza, Antonio. ¿Vale? Y finalmente las prestaciones diferenciales de estos hormigones que le dimos, o a estas placas industrializadas, ¿vale? Pues fueron de la capacidad fonoabsorbente, es decir, que sean unos hormigones acústicos, ya sea para un falso techo, ya sea para una separación entre oficinas, o ya sea para un panel acústico de autovía, bueno, de las carreteras, ¿vale? Pues diseñamos, gracias a la colaboración de CTCon, como ya he comentado antes, pues diseñamos a través de diferentes simulaciones, etcétera, unos modelos en 3 dimensiones para luego hacer unos ensayos, como estáis viendo, de absorción acústica, ¿vale? Y a través de la microporosidad, a través de los áridos y a través de esas formas o macroformas, que es esto último que se está viendo, pues conseguimos desarrollar o darle prestaciones a estas placas, no solo las típicas de los paneles industrializados de hormigón, sino la fonoabsorbencia, o sea, prestaciones mejoradas de acústica, ¿vale? Perdona por la velocidad. Lo dicho, si alguien tiene alguna duda de algo concreto, pues luego nos escribís y seguimos hablando, ¿vale? Y nada, muchas gracias por invitarnos y por estar aquí. Muchas gracias, Fran. Muchas gracias a Antonio por Muchas gracias, Fran. la Muchas presentación. gracias a Antonio por la presentación. Voy a pedir, a ver si puedo cerrar los micros. Es que me veo con eco. A ver, ahora. Vale, pues bueno, ahora pasamos a la parte de coloquio, que como vamos muy mal de tiempo, voy a intentar aunar un poco las preguntas que tenemos pensadas ya un poco de inicio con algunas preguntas que nos están preguntando en el chat. Entonces, en este sentido, Eric, nos preguntan desde Andrea, comenta si tenemos referencia de impacto ambiental de estos elementos prefabricados de fachada y forjado. Entiendo que se trabajó con el hormigón por su propiedad y asequibilidad de coste contra otros materiales, por ejemplo, biobasados como la madera u otras alternativas. También nos pregunta si está previsto lanzarlos al mercado o se limita al estudio.
A ver, con respecto al impacto medioambiental, no tenemos los datos finales porque hasta que no estén los productos desarrollados industrialmente todos, pues se está en fase de hacer análisis de ciclo de vida para hacerlo, para calcular los impactos medioambientales, pero no está totalmente definido. Sabemos que como ya se ha comentado en las presentaciones, como el impacto medioambiental del hormigón en gran parte está debido o depende del tipo de cemento que emplee, como empleamos un cemento con bajas emisiones en CO2, pues es previsible que el impacto medioambiental va a ser bajo de todas estas soluciones. Y en cuanto a lanzarlo al mercado, y ya sí te me aprovecho para lanzar la pregunta a Erich, como sabéis, al final llevar todas estas soluciones de bajo impacto medioambiental, circulares, etcétera, al mercado no es sencillo, ni es sencillo en España, ni es sencillo fuera. Entonces quería aprovechar para también preguntarte, Erich, aparte de lo que decir, Holland Composite tiene la idea de o sea, de comercializar esto desde el día que termine el proyecto, pero también aprovecho para preguntarte cuál es la situación en Bélgica y si todas estas soluciones se están implantando en el mercado, no solo las del proyecto Recostrar, sino cualquiera que vaya enfocada a la reducción de huella de carbono, tema de circularidad, etcétera. Y a nivel gubernamental, si se está promoviendo estos nuevos modelos matriculares en construcción. Gracias, Carlos, por la pregunta. Sí, efectivamente, la idea al final de empezar con este desarrollo es que la compañía quiere introducir este tipo de elementos en su sistema constructivo para ellos ofrecerlos al mercado. Entonces, la idea aún está limitada en cuestión de costos, pero en cuestión de si se puede utilizar este tipo de tecnologías para unos edificios de manera segura y de manera, de maneras y con, se puede. Y es el objetivo de hacer estos demostradores y de probarlos ¿cómo se llama? Y de probarlos en situaciones reales. Y en cuanto al gubernamental, en Bélgica hay diferentes niveles en los cuales el gobierno está tratando de promover este tipo de alternativas circulares, empezando con los edificios actuales y en sus remodelaciones. Ellos tienen la política de no demoler los edificios a lo más posible, tratar de reutilizar lo que es el esqueleto de las estructuras y mantenerlos como están en lugar de demolerlos y construir edificios nuevos que se ajusten a las necesidades del cliente, sino más bien lo que están promoviendo ellos es que las necesidades se ajusten al edificio existente en cuanto a espacios. Eso es lo que más están promoviendo ahorita, especialmente en Bruselas, en la capital, donde hay muchísimo, ahorita con el cambio de la reducción de oficinas para, por ejemplo, la Comisión Europea, donde se liberaron 350.000 metros cuadrados de espacio de oficinas. El gobierno local está tratando de utilizar estos espacios para vivienda y para usos mixtos, donde se tenga que reutilizar la estructura como es y ajustar el interior a las necesidades de una vivienda, más que destruirlas y ocupar el área para construir algo nuevo. También en casos donde no se pueda seguir con este proceso, en donde el edificio realmente no se pueda mantener, el siguiente nivel es la utilización de los elementos en edificación nuevas. O, por ejemplo, desarmar el edificio en columnas y vigas y losas y tratar de utilizar estos elementos en otras aplicaciones. Si, por ejemplo, estos elementos eran para uso de oficinas, a lo mejor estas losas se pueden usar en claros más cortos para casas, habitación, en otra aplicación y darle una vida útil más extendida a estos elementos. La tercera parte es en donde se tenga que construir edificación nueva por desarrollo de la ciudad. Se está promoviendo mucho el uso de nuevas tecnologías, alternativas al concreto, por ejemplo, utilizar materiales que tengan un menos impacto al ambiente. En cuanto a su diseño en cuanto a su diseño, como por ejemplo que se diseñe en mente que en 50 años ese edificio va a pasar a ser otro uso. Entonces, desde un inicio inicial en el diseño tienes que considerar por ejemplo, las instalaciones del edificio, cómo se pueden transformar en 50 años ya cuando el uso del edificio cambie para que sea su adaptación sencilla, y también en la utilización de estos elementos se puedan reutilizar en otras aplicaciones si es el caso. Y la última hay políticas en donde se está planteando la introducción
de que todas las edificaciones tienen que reportar no solo la eficiencia del uso de la energía en cuanto al edificio, sino también qué tanto impacto o carbono, retención de carbono tienen esos edificios, por lo que van a empezar a promover la utilización de materiales que tengan menor retención de carbono en la construcción, y va a empezar a impactar en el futuro en cómo se piensa desarrollar las etapas al futuro. Genial. Genial, Eric. Muchas gracias por toda la información, que creo que es interesante también para tener una perspectiva de lo que está ocurriendo, no aquí en España, que todo lo conocemos, sino cómo se está haciendo en otros países en Europa. Siguiendo un poco con la ronda de preguntas, una de las preguntas que hay en el chat es de Jordi Altet, que dice que pregunta cómo introducimos normativamente estos geopolímeros en la industria del prefabricado, en el que ya los cementos tradicionales de PVC están por sí mismos ya limitados o muy limitados. Sí, bueno, a ver, a nivel normativo este tipo de cementos actualmente no están regulados. Los pasos que hay que dar, que ya alguna empresa lo ha hecho en Europa y por eso lo está utilizando, es primero hacer lo que llaman un NETA, que es European Technical Assessment, que es como un documento que estudia por una entidad acreditada para ello. Aquí en España hay 3 entes que lo hacen: Ternalia, el Instituto Eduardo Roja y el ITEC, que es coordinador de este proyecto que comentábamos, donde estudian que este tipo de cementos cumplen por un poco las prestaciones que se necesita para utilizarlo en las aplicaciones que se han propuesto, y a partir de ahí ya tienes un documento prenormativo que te permite utilizarlo. Claro, eso normalmente está primero ese paso que tiene que darle una empresa o un grupo, una asociación empresarial de varias empresas que están del mismo sector que decidan hacerlo, y luego pasamos a la siguiente parte, que cuando ya hay varios, pues ya lo que se suele hacer es el primer paso para hacer la norma de marcado C y, bueno, y empezar a meterlo en normativa. Por lo tanto, todo esto es lento, no suelen ser cosas que se hagan de forma rápida. Siguiendo con esto, quizás el que mejor nos pueda hablar también será Sergio Parra, porque como hemos visto al final, Masterbuilder es una empresa referente en el desarrollo de soluciones tecnológicas que van por delante del mercado. Ellos han desarrollado ya este aditivo para geopolímeros que no está, para hacer unos cementos que no están ni normalizados, y esto me consta porque estuvimos colaborando con ellos en su día, que empezaron hace muchos años. Entonces, ¿qué barreras institucionales o normativas habéis encontrado y cómo lo habéis superado para afrontar todo este tipo de retos? Una buena pregunta. Es la típica cuestión que siempre suele plantearse pues, cuando una innovación va por delante del marcado normativo. Pues las normas técnicas actuales, por ejemplo, las normas europeas, las AN o los códigos estructurales, pues definen composiciones, ensayos o usos, pues, pero siempre con cementos convencionales. Pero cuando hay un material que no encaja en estas categorías, pues no hay métodos de ensayos normalizados específicos para ello. ¿Cómo podemos superar estas barreras? Pues bueno, hay que demostrar mediante infinidad de ensayos comparativos con los cementos convencionales, demostrando una equivalencia, una superioridad en prestaciones, pues resistencias, durabilidades. Como has comentado, la utilización de vías alternativas, de evaluaciones alternativas, como la ETA que has dicho tú, los documentos de idoneidad técnicas, pero en definitiva debemos colaborar entre todos. Bueno, muchos de los que estamos presentes aquí, pues con universidades, centros tecnológicos, para intentar adaptar estas innovaciones pues, a los códigos estructurales. Y es muy importante también estar presentes en los comités de normalización para el desarrollo de las normas técnicas futuras, donde puedan estar presentes dichas innovaciones. Igual nos puede ayudar también un poquito Alejandro López, que veo que está por aquí también conectado, que es el director técnico de ANDECE, de la Asociación de Prefabricados. Igual nos puede dar un poco más de luz al respecto. Pero bueno, como bien has comentado, estos son pasos lentos. Pero bueno, pero tendrán que llegar. Sí, Alejandro. Por alusiones, precisamente estaba escribiendo en el chat, iba un poco en la línea que también ha intervenido mi colega César Bartolomé de Lleca, del Instituto Español. Lo primero, felicitaros a todos los intervinientes por todos los avances y sobre todo por la implicación que estáis teniendo, y que la industria nuestra pues acabará viéndose de alguna manera beneficiada. Pues está claro que ahora nos han descolocado todo lo que creíamos que ya lo teníamos bien cubierto con los cementos tipo 1, y hay un apunte ahí muy importante. Al principio se ha puesto una gráfica ahí con resistencias
a 7 días, 28 días. Para nosotros es crucial mantener los ciclos diarios de producción. Si tenemos que movernos a ciclos ya de 48 horas, pues se nos viene abajo el negocio o va a ser muy difícil subsistir, porque vamos a tener que doblar capacidades productivas para producir lo mismo. ¿Vale? Entonces esto es importante, ir a cualquier cambio en las dosificaciones a cementos con menor contenido de clínker. Sergio y yo lo hablábamos la semana pasada precisamente. La introducción de los áridos reciclados no es tan fácil, no es... O sea, se habla yo creo que muy alegremente y cuando estás con legisladores, pues vamos a meter un 20%, pero el 20%, ¿por qué un 20%? Ayer, de hecho, estaba con fabricantes que están ya probando con árido reciclado y rápidamente se quedan sin una fuente de suministro constante. Pero le están pidiendo un 20%. Y dice, vamos a ver, y estoy hablando de elementos no estructurales. Ya no te digo cuando estemos hablando de elementos estructurales, que ya hay alguna comunidad autónoma que ya está estableciendo unos mínimos y esos mínimos van a ir creciendo en los próximos años. Es decir, el reto, todos lo sabéis, no es nada sencillo, pero bueno, yo creo que iremos poco a poco, se irá naturalizando todo e ir avanzando, pero insisto en esto primero y creo que respondo un poco a la pregunta o a la inquietud que planteaba César de las 12, 24 horas, que son los márgenes operativos en los que nosotros trabajamos. Sí, muchas gracias, Alejandro, por tu participación. Sí, efectivamente, al final todos sabemos que los retos son muy, muy importantes. En cuanto a lo que ya que se ha comentado, aprovecho también para contestar a la pregunta que ha ido haciendo a César. Bartolomé, también agradezco la participación de Yeka. A ver, respecto al tema de las resistencias iniciales, la verdad que no las he incluido, pero bueno, porque teníamos la gráfica, la tenía ya hecha de la presentación del proyecto y no lo he sacado. Me podría poner a buscarlo, yo lo puedo dar. A ver, con respecto a este tipo de cementos activados alcalinamente, si se hace un curado, o sea, nosotros no lo hemos hecho, porque al final aquí lo que queremos demostrar es que igual que están los cementos tipo 3, 4, 5, pues oye, hay otra alternativa que sería este, pero hay otros que ya están en el mercado y que se pueden plantear. También me consta que hay empresas de aditivos como Master Builders que están ya desarrollando aditivos específicos para mejorar las prestaciones de estos cementos. E intentar solucionar precisamente esto que estamos hablando, que es para el mundo del prefabricado, mejorar las resistencias iniciales. Los cementos activados alcalinamente tienen una ventaja con respecto a esto, y es que si se hace tratamiento térmico, curado térmico inicial, las resistencias iniciales que se pueden conseguir son altas, similares bastante cercanas a un cemento tipo 1. Pero bueno, tampoco es algo que nosotros hayamos estudiado, nos hayamos marcado como objetivo en el proyecto, pero sí sé por publicaciones y por otros proyectos que se han hecho a nivel industrial y de empresas que comercializan este tipo de productos de prefabricados, que de hecho Sergio ha comentado, ha puesto algunos ejemplos, porque para ciertas aplicaciones estos materiales además tienen ventajas técnicas importantes con respecto al hormigón basado en cemento Portland convencional, pues lo están utilizando sin ningún problema. Es decir, quizás no le veo yo a los geopolímeros el problema de las resistencias iniciales, le veo quizás más otros a nivel normativo, el tiempo que va a tardar en llegar y luego también a nivel de tener suficiente material para poder utilizarlo en grandes cantidades, porque aquí al final, yo hablaba que hemos utilizado, por ejemplo, escorias de alto horno. Claro, mientras hay escorias de alto horno, este material funciona muy bien, porque no necesitas curado térmico para hacer un hormigón, pero ahora como te sacas de la escoria de alto horno y empiezas a utilizar cenizas volantes o otro tipo de adiciones, ahí te tienes que ir a curado térmico sí o sí. Ya sabemos que hacer eso en la industria es muy complicado, tanto para hormigón de planta como para hormigón prefabricado, porque hay que cambiar las instalaciones. ¿Se puede hacer? Sí, pero es más complicado. Entonces, los geopolímeros es pues, otra alternativa. Yo quizás no le veo tanto el problema por las resistencias iniciales, sino más bien por la disponibilidad para que eso se utilice en grandes cantidades a nivel internacional. Luego, otra pregunta que comentaba César es el tema de las barras de refuerzo. Sí, hemos medido el tema de adherencia con respecto al hormigón, ha funcionado sorprendentemente muy bien. También se ha medido el tema de, obviamente, resistencia a tracción, módulo de deformación y demás. Las barras son barras similares a las que se comercializan para refuerzo con barras de composite, que esto aquí en España no se utiliza tanto, pero por ejemplo en Estados Unidos es algo que sí se ha utilizado más comúnmente. Aquí la diferencia que nosotros planteábamos en el proyecto es que la resina que se utiliza para hacer esta barra, en vez de ser de base de petróleo, hemos utilizado una resina que es en parte biobasada, ¿vale? Entonces, bueno, las prestaciones son más o menos similares, pero esta es la innovación que planteábamos. Y luego comentabas, con respecto a ventajas, con respecto a cementos tipo 3, 4, 5, no es que tenga una ventaja
yo creo que es una alternativa, no es compararlo con otros cementos que ya están en el mercado que funciona, es pues otro cemento que tiene unas emisiones muy bajas, porque claro, hablamos de contenido de clinker del 0%, de a lo mejor del 5% como mucho, y claro, pues obviamente a nivel de CO2, pues ya lo hemos comentado y todos lo sabemos, que pues a nivel de impacto medioambiental, pues el clinker pues tiene un impacto elevado. Y con respecto a la parte de reciclabilidad, bueno, yo entiendo que va más para la parte de Urdecon. Comentaban Fran, Antonio, sí que se ha hablado de sustituir las fibras metálicas por fibras plásticas. Sí, se ha valorado la reciclabilidad del hormigón con estas fibras. Vale, en el proyecto lo que pretendíamos era eliminar el acero por aquello de la durabilidad, es decir, de la oxidación de las barras de acero, ¿vale? Evidentemente tiene esa problemática que a la hora de separar luego materiales en el proceso final, o sea, en el futuro reciclado, evidentemente con imanes no podemos separarlo, ¿vale? Pero ese es nuestro reto para seguir continuando con esta investigación, es decir, ver qué aplicaciones tiene para estos hormigones una vez triturados o molidos en un futuro, pues ver si se puede meter como ácido, porque al final esas fibras se van a quedar incrustadas de alguna forma, ¿vale? Entonces es como una puerta abierta para seguir investigando en esa línea. Perfecto, gracias, Fran. Pues bueno, vamos muy mal de tiempo. No sé si queréis que lo dejemos aquí ya o seguimos un poco. ¿Alguna pregunta, Pilar? Porque no hemos pasado ya un cuarto de hora del tiempo previsto y tampoco. Por nuestra parte, podemos continuar. Si todavía los asistentes pueden, Venga, aquí perfecto. ya os dejo a vosotros. Vale. Vale, pues bueno, pues continuando, si queréis, también un poco por preguntar a todos los ponentes, para Clara, ¿cómo crees que contribuye la innovación tecnológica y la inversión en I+D a mejorar la calidad de los áridos reciclados a partir de residuos de construcción y a ampliar sus aplicaciones en materiales de construcción sostenible? Ese tema, pues el tema de la valorización de los RSDs, ¿no? Para esta obtención de áridos de calidad, bueno, es algo que va alineado tanto a esa inversión en I+D, pero también de una separación eficiente en el origen de los materiales. Es decir, que un punto principal que tenemos y que nos estamos deparando ahora mismo es esa dificultad de implantar una separación inicial de los residuos para permitir reducir esta contaminación y facilitar la obtención de áridos con propiedades más uniformes, aumentar sus prestaciones, ¿no? y ampliar también la posibilidad de aplicaciones. Entonces, por otro lado, lo que tenemos es la competitividad económica del árido reciclado, que es un factor decisivo. Entonces, aunque tengamos tecnologías muy punteras de tratamiento que podríamos implementar en planta, su aplicación podría encarecer significativamente este producto final. Y en regiones donde el árido natural es abundante y económico, pues el uso de ciertas tecnologías avanzadas lo que podría hacer es hacer que el árido reciclado no sea competitivo, ¿no? Entonces, limitando ahí su adopción en el mercado. Entonces, como estrategia, pues deberíamos de centrar en tres puntos. El primer de todos sería esa separación en el origen, que sea eficiente, una para reducir los costes de clasificación en planta y también mejorar ya esta calidad del material en entrada, como por ejemplo el tema del yeso, que yo creo que todos que somos del sector estamos siempre peleando con eso, y la selección de tecnologías adecuadas también, que, pues eso, que nos aporten un valor suficiente, que sea eficiente, pero sin elevar excesivamente el coste del árido tratado. Y por último, una optimización de los procesos, ¿no? Que permita esa producción de áridos reciclados que sean funcionales, pero que esté alineado también a esta viabilidad económica. Entonces, sería buscar un equilibrio entre la calidad técnica y esta viabilidad económica, asegurando que los áridos reciclados tengan un local, un espacio en el mercado, ¿no? Fomentando esta economía circular y que puedan ser integrados en los materiales de construcción, manteniéndose atractivos frente a los áridos naturales. Sí, muchas gracias, Clara. Perfecto, creo que
no hay ninguna, bueno, comentaba Alejandro López también, que debe dejarnos que es muy importante buscar el equilibrio entre reducir el impacto ambiental con aumentar la durabilidad, reutilización y reciclaje. Sí, vamos, esto totalmente de acuerdo. Al final, por eso decía, no es utilizar este cemento es mejor que otro, no. Cada cemento hay cementos que tienen unas características, cada cemento tiene unas características determinadas. Lo importante es que el diseñador sepa qué cemento tiene que utilizar según la aplicación que vaya a tener para asegurar esa durabilidad que nos amortice ese impacto medioambiental inicial de la forma más eficiente posible, viendo a largo plazo. No tiene sentido que utilicemos un cemento de muy bajas emisiones en una aplicación donde va a durar muy poco, porque al final, si al final de todo lo que estamos haciendo es peor, incluso el impacto ambiental y económico va a ser mayor. Muy bien, pues ya una nueva pregunta que vamos a hacer también para la última presentación de Antonio y de Francisco Javier. Como hemos visto hoy, una de las vías para disminuir el impacto medioambiental de las obras e inventar la circularidad es emplear las soluciones prefabricadas. ¿Creéis que este tipo de soluciones se acabarán imponiendo frente a las tradicionales? Y la inutilización del proceso de construcción, ¿cuál creéis que es la tendencia actual? Fran, está muteado. Vale, perdona. Nada, decía que uno de los mayores problemas del sector de la construcción es la mano de obra y sobre todo la mano de obra tecnificada. Es decir, que al final, si no tenemos mano de obra para ejecutar, más allá de otros problemas, de la seguridad y salud, de trabajar en un ambiente cerrado, o sea, temas de industrialización, etcétera, etcétera, es la mano de obra. Entonces, al final, los prefabricados y la industrialización lo que nos está asegurando o nos está mejorando es la calidad de estos productos. Está reduciendo los errores que se producen en obra por diferentes motivos, la intemperie, etcétera, etcétera. Por lo tanto, el prefabricado y la industrialización en el contexto diferenciado, porque al final no es lo mismo, evidentemente, pues está en auge por ese motivo principalmente, sumado a la seguridad y salud en obra, a la calidad, etcétera, etcétera. Perfecto, muchas gracias. Pues bueno, yo no sé si hay alguna pregunta más en alguno de los asistentes o algún ponente que quiera hacer hincapié en algún punto de los que se han comentado. Pero si no, yo creo que ya también como nos hemos pasado bastante de hora, tenemos todos ganas de cerrar. Bien, pues si no hay nada más, yo creo que podemos cerrar el webinar aquí. Recordar lo que comentaba al principio, de que se hará una jornada presencial en Barcelona en los próximos, la idea es hacerlo en el mes de junio-julio. Os enviaremos toda la información. Y bueno, por mi parte, nada, gracias a todos, especialmente a todos los ponentes, también obviamente a los asistentes. Hemos hecho al final un recorrido completo de nuevos cementos aditivos y hormigones y prefabricados de nueva generación, con casos reales de aplicación. Espero que haya sido de interés para todos los asistentes. Y por mi parte, ya está. No sé, Pilar, si hay alguna cosa más que haya que comentar. Solo añadiría que en principio vamos a subir la presentación, tanto la grabación como la transcripción a YouTube. Vais a poder consultarlo más adelante. No sé si también será posible tener las presentaciones. Veremos también si os lo puedo enviar. Entonces, igual que Carlos decía, agradeceros a todos vuestra presencia hoy aquí. Hemos llegado a ser más de 40, o sea que es todo un éxito. Y espero poder contar con vosotros también en futuras ediciones de webinars y en Open Labs aquí en Barcelona. Y creo que aquí ya lo hemos dicho todo. Os agradezco otra vez más y bien, ya está. Si nadie tiene nada más que añadir, Perfecto, ¿no? pues finalizamos Pues entonces. entonces ya estamos. Muchas gracias a todos. Muchas gracias. Muchas gracias a todos.